Módulo número 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Sífilis. Enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades infecciosas. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, octubre de 2020. Contenido. Cuadro clínico. Complementarios. Diagnóstico positivo y diferencial. Complicaciones y conducta terapéutica. Definición. La sífilis, una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Treponema pallidum subespecie pallidum, suele adquirirse por contacto sexual con otro individuo infectado. La sífilis destaca entre las enfermedades infecciosas por su gran variedad de manifestaciones clínicas. Progresa, si no se trata, por los estadios primario, secundario y terciario. Los estadios iniciales, es decir, primario y secundario, cuando hay lesiones, son infecciosos. Se produce la cicatrización espontánea de las lesiones iniciales y se sigue de un período latente prolongado. En aproximadamente el 30% de los pacientes no tratados puede producirse la enfermedad tardía del corazón, sistema nervioso central u otros órganos años después de la infección inicial. Aunque la enfermedad es menos frecuente en la actualidad que en otros tiempos, sigue siendo un reto para los clínicos por sus manifestaciones proteicas, y es de interés para los biólogos por su equilibrio prolongado y sutil entre el huésped y la espiroqueta invasora. Organismo patógeno. El agente causal de la sífilis, Treponema pallidum subespecie pallidum, se relaciona estrechamente con otras espiroquetas patógenas, incluidas las que causan frambesia, Treponema pallidum subespecie pertenue, y pinta, Treponema carateum. Treponema pallidum es una bacteria helicoidal delgada, de aproximadamente 0,15 micras de ancho y 6 a 15 micras de largo. El organismo tiene de 6 a 14 espirales y se afila en sus dos extremos. Es demasiado delgada para poder observarla en la tinción de grama al microscopio, pero puede ser visualizada en preparaciones en fresco por microscopía de campo oscuro o en muestras fijadas por tinción de plata o métodos de anticuerpos fluorescentes. A diferencia de la mayoría de las bacterias, que tienen unas membranas externas ricas en proteínas, parece que la membrana externa de Treponema pallidum está compuesta predominantemente de fosfolípidos con pocas proteínas expuestas en la superficie. Se ha emitido la hipótesis de que debido a esta estructura, la sífilis puede progresar a pesar de una enérgica respuesta de anticuerpos a los antígenos internos no expuestos en la superficie, que es la base de las pruebas serológicas para el diagnóstico y tratamiento de la sífilis. Entre la membrana externa y el peptidoglucano de la pared celular hay 6 fibrillas axiales. 3 de las fibrillas se fijan en cada extremo y se superponen en el centro del organismo. Estructural y bioquímicamente son similares a flagelos y son en parte responsables de la motilidad del organismo. Es posible cultivar Treponema pallidum, pero no es aún posible el cultivo in vitro sostenido, y los rendimientos son muy bajos. El cultivo es de una utilidad limitada en investigación, pero no es de utilidad en la práctica clínica. Todos los aislados estudiados han sido susceptibles a la penicilina y son antigénicamente similares. Los únicos huéspedes naturales conocidos del Treponema pallidum son los humanos y ciertos monos y simios superiores. Epidemiología. Con la excepción de la sífilis congénita, la sífilis se adquiere casi de modo exclusivo por contacto íntimo con las lesiones infecciosas de la sífilis primaria y secundaria, por ejemplo, chancros, placas mucosas, condilomas planos. La enfermedad suele adquirirse por relación sexual, incluida la relación anogenital y la orogenital. Los profesionales sanitarios han sido infectados en ocasiones durante la exploración sin sospecha de pacientes con lesiones infecciosas. La infección por contacto con fomites es extraordinariamente infrecuente. Antes de la llegada de las modernas técnicas de almacenamiento de sangre en los bancos de sangre, la sífilis se transmitía en ocasiones por la transfusión de sangre de personas con bacteriemia por Treponema pallidum, y aún sigue ocurriendo de modo ocasional la transmisión parenteral por compartir agujas contaminadas. La sífilis es más común en las grandes ciudades y en los individuos jóvenes sexualmente activos. La mayor incidencia se da en hombres de edades comprendidas entre 20 y 29 años.
En 2012, el 67% de los 3.142 condados de Estados Unidos no declararon casos de sífilis primaria o secundaria y solo 26 localidades dieron cuenta de aproximadamente el 50% de todas las infecciones declaradas. La enfermedad es más prevalente en el sudeste de Estados Unidos y en California. La sífilis no respeta clases, razas o grupos, pero en Estados Unidos es más prevalente en las personas que viven al margen de la sociedad. Las tasas de sífilis en Estados Unidos son aproximadamente 8 veces superiores en los afroamericanos que en los blancos de origen no latinoamericano. En 2012, más del 75% de las sífilis iniciales notificadas se registraron en hombres con relaciones homosexuales conocidas. Un mayor número de diferentes parejas y quizá la elección indiscriminada de parejas aumentan el riesgo de contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual. Una piedra angular tradicional en el control de la sífilis ha sido la investigación epidemiológica y el tratamiento de los contactos sexuales de pacientes con lesiones primarias o secundarias y de pacientes con enfermedad inicial latente. Los pacientes con sífilis primaria y secundaria citan, como media, 3 contactos sexuales diferentes en los 90 días previos. A medida que la sífilis ha devenido asociada con el consumo de drogas y el sexo anónimo, las investigaciones epidemiológicas se han vuelto menos eficaces. La incidencia de la sífilis ha declinado generalmente en todo el mundo durante más de 100 años, con la excepción de los períodos de guerra o de trastorno social. Con la introducción de la penicilina se produjo una rápida disminución de la sífilis primaria y secundaria a unas tasas anuales de aproximadamente 4 casos por cada 100.000 personas en 1957. Este declinar se siguió de reducciones en el gasto federal para el control de la sífilis, lo que dio lugar a un resurgimiento posterior de la sífilis primaria y secundaria en Estados Unidos, en donde se alcanzaron picos de más de 12 casos por cada 100.000 habitantes varias veces en el período de 1965 hasta mediados de la década de los 90. Dado que muchos casos de sífilis no se declaran, la incidencia verdadera puede ser muy superior. Durante los últimos 40 años en Estados Unidos se han producido de forma consecutiva epidemias de sífilis en al menos 3 subgrupos poblacionales. En las décadas de los 70 y 80, los hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres dieron cuenta de una cifra desproporcionada del número total de casos de sífilis. En otros países se produjeron tendencias similares. A continuación, después de un período de declinar, las tasas de sífilis en Estados Unidos casi se duplicaron entre 1986 y 1990, con 50.578 casos declarados en 1990 en una epidemia que de modo desproporcionado afectó a hombres y mujeres heterosexuales de múltiples razas y que se produjo de modo contemporáneo con una epidemia de consumo de crack. Después de 1990, las tasas de sífilis declinaron de nuevo, y en 2001 hubo 6.103 casos de sífilis primaria y secundaria declarados, una de las cifras más bajas desde 1959. La epidemia de finales de la década de los 80 contribuyó probablemente también a la diseminación de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y a un aumento espectacular en la tasa de sífilis congénita. Desde 2001, las tasas de sífilis han comenzado de nuevo a aumentar en los hombres y ahora especialmente en los hombres infectados por el VIH. En 2013, la tasa de sífilis primaria y secundaria notificada en Estados Unidos fue de 5,3 casos por cada 100.000 personas, más del doble de la tasa más baja nunca registrada, de 2,1, en 2000. Entre 2005 y 2013, las tasas de sífilis primaria y secundaria aumentaron en hombres de todas las edades y razas en todas las regiones. Recientemente se ha constatado un incremento acelerado en hombres con relaciones homosexuales. En mujeres, la incidencia aumentó de 2005 a 2008 y disminuyó de 2009 a 2013. Los pacientes con sífilis tardía clínicamente manifiesta, sobre todo sífilis cardiovascular o gomosa, están volviéndose menos comunes, quizá como consecuencia de la eficacia del tratamiento con penicilina en la sífilis temprana. Sin embargo, los estudios indican que hay aún cifras significativas de pacientes con sífilis neurológica no tratada, especialmente entre los ancianos. Figura 319, 1. Lesiones de la sífilis. A. Chancro en la sífilis primaria. B. Lesiones palmares de color cuproso en la sífilis secundaria. C. Placa mucosa en la sífilis secundaria. D. Condilomas planos en la sífilis secundaria.
curso natural de la sífilis no tratada. El período de incubación desde el momento de la exposición hasta el desarrollo de la lesión primaria es por término medio de 21 días, aproximadamente, límites, de 10 a 90 días. Inicialmente se produce una pápula indolora en el sitio de inoculación que pronto se rompe para formar una úlcera de base limpia, el chancro, con unos bordes indurados y elevados. El chancro persiste 2 a 6 semanas y luego cicatriza espontáneamente. Varias semanas después se desarrolla típicamente un estadio secundario caracterizado por febrícula, cefalea, malestar, linfoadenopatía generalizada y una erupción mucocutánea. Puede haber, además, afectación visceral. La erupción secundaria puede producirse mientras el chancro primario se halla aún cicatrizando o varios meses después de la desaparición del mismo. Las lesiones secundarias cicatrizan también espontáneamente en 2 a 6 semanas y luego la infección se vuelve latente. En más del 20% de los pacientes con sífilis latente no tratada se desarrollan posteriormente lesiones recidivantes, similares a las del estadio secundario. Rara vez la recidiva adopta la forma de recurrencia del chancro primario. En la era preantibiótica, aproximadamente un tercio de los pacientes no tratados desarrollaba lesiones terciarias tardías destructivas que podían afectar los ojos, el sistema nervioso central, el corazón y otros órganos, como la piel. Estas lesiones pueden producirse en un tiempo que va desde unos pocos años hasta 25 años después de la infección. En la actualidad se desconoce la incidencia de las complicaciones tardías de la sífilis no tratada, pero parece que es menor que la observada previamente. Actualmente son tan infrecuentes los casos de goma que no se declaran. Biopatología. Treponema pallidum puede penetrar a través de las membranas mucosas normales y a través de abrasiones menores de las superficies epiteliales. Las primeras lesiones aparecen en el sitio de inoculación directa primaria. No se conoce el número mínimo de treponemas requerido para establecer la infección, pero puede ser tan bajo como de un solo treponema. La multiplicación de los organismos es lenta, y el tiempo de división en los conejos es de aproximadamente 33 horas. El lento crecimiento de los treponemas en los humanos explica probablemente en parte la naturaleza prolongada de la enfermedad, el período de incubación relativamente largo y la necesidad de una duración del tratamiento relativamente larga. La sífilis es una enfermedad sistémica desde el principio. Los treponemas son capaces de unirse específicamente a las células del huésped, pero no se sabe si dicha unión da lugar a lesión en las células del huésped. La mayoría de los treponemas se encuentran en los espacios intercelulares, pero en ocasiones se los observa en el interior de las células fagocíticas. Sin embargo, no hay datos de una supervivencia intracelular prolongada de los treponemas. No se conoce que Treponema pallidum produzca toxinas. La lesión anatomopatológica primaria de la sífilis es una endoarteritis focal con un aumento de células adventiciales, proliferación endotelial y presencia de un manguito inflamatorio alrededor de los vasos afectados. En la lesión inflamatoria predominan los linfocitos, células plasmáticas y monocitos, y en algunos casos se observan leucocitos polimorfonucleares. La luz vascular se halla frecuentemente obliterada. Con la cicatrización se observa una considerable fibrosis. Se puede observar la presencia de treponemas en la mayoría de las lesiones iniciales de la sífilis y en algunas de las lesiones tardías tales como la meningoencefalitis de la parálisis general progresiva. Es común una reacción granulomatosa en la sífilis secundaria y en la tardía. Histológicamente los granulomas son inespecíficos, y hay casos de sífilis que se han diagnosticado incorrectamente de sarcoidosis o de otras enfermedades granulomatosas. Los estudios de inoculación en humanos sugieren que la patogenia del goma, que es una lesión granulomatosa, implica hipersensibilidad a un pequeño número de treponemas virulentos introducidos en un huésped previamente sensibilizado. La inoculación intracutánea de antígenos parcialmente purificados de Treponema pallidum en pacientes con sífilis en diversos estadios ha demostrado que la hipersensibilidad retardada se desarrolla en una fase tardía de la sífilis secundaria, pero que se halla uniformemente presente en la sífilis latente. Puede haber una falta de respuesta temporal de los linfocitos a los antígenos treponémicos en pacientes con sífilis primaria y secundaria. Es posible que los altibajos de las lesiones en la sífilis inicial dependan del equilibrio entre el desarrollo de una inmunidad celular eficaz y la supresión de la función de los linfocitos derivados del timo. El huésped responde a la infección con producción de numerosos anticuerpos. En algunos casos, pueden formarse también inmunocomplejos circulantes.
Por ejemplo, en ocasiones se observa síndrome nefrótico en la sífilis secundaria, y las muestras de biopsia renal de tales pacientes han demostrado glomerulonefritis membranosa, caracterizada por depósitos focales subepiteliales en la membrana basal que contienen inmunoglobulina G, C3 y anticuerpos treponémicos. Manifestaciones clínicas. Sífilis primaria. La lesión típica de la sífilis primaria, el chancro, es una úlcera indolora, con una base limpia e indurada. El chancro comienza como una pápula, pero a continuación la erosión superficial lleva a la producción de una úlcera. Los bordes de la úlcera son elevados, firmes e indurados. En ocasiones, las infecciones bacterianas secundarias cambian el aspecto del chancro y, además, se vuelve doloroso. La mayoría de los chancros son únicos, pero en ocasiones se observan múltiples úlceras, sobre todo cuando los pliegues cutáneos se hallan yuxtapuestos, es decir, chancros que se besan. Un chancro no tratado cicatriza en varias semanas y deja una cicatriz tenue. El chancro suele asociarse con adenopatía regional, que puede ser unilateral o bilateral. Los ganglios regionales son movibles, discretos y de consistencia elástica. Si el chancro se da en el cuello uterino o en el recto, los ganglios ilíacos afectados no son palpables. Los chancros pueden darse en cualquier localización de inoculación potencial por contacto directo, y la mayoría ocurren en la región anogenital. También pueden verse chancros en la faringe, en la lengua, alrededor de los labios, en los dedos, en los pezones y en otras áreas. La morfología depende en parte del área corporal en que se localizan y de la respuesta inmunitaria del huésped. Los chancros en individuos previamente infectados pueden ser pequeños y permanecer papulares. Los chancros de los dedos pueden tener un aspecto más erosivo y ser muy dolorosos. Los chancros anales pueden pasar inadvertidos en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, a menos que se efectúe una exploración cuidadosa. Sífilis secundaria. Entre 4 y 8 semanas después de la aparición del chancro primario es típico que se desarrollen los signos y síntomas de la sífilis secundaria. Los síntomas pueden incluir malestar, fiebre, cefalea, dolor de garganta y otras manifestaciones sistémicas. La mayoría de los pacientes tienen linfoadenopatía generalizada, incluida afectación de los ganglios epitrocleares. Aproximadamente el 30% de los pacientes presentan un chancro en cicatrización, aunque muchos pacientes, incluidos un número desproporcionado de mujeres y de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, no aportan historia de una lesión primaria. Al menos el 80% de los pacientes con sífilis secundaria tienen lesiones cutáneas o mucocutáneas en algún momento de su enfermedad. El diagnóstico frecuentemente se sospecha en primer lugar atendiendo a la erupción cutánea. Esta suele ser mínimamente sintomática, y muchos pacientes con sífilis tardía no recuerdan lesiones primarias o secundarias. Las erupciones tienen un aspecto variado, pero ciertos rasgos son característicos. Las lesiones suelen ser diseminadas, con una distribución simétrica y con frecuencia tienen un color rosa, cuproso o rojo oscuro, sobre todo las lesiones maculosas más tempranas. Por lo general no son pruriginosas, aunque se han descrito excepciones, y rara vez son vesiculares o ampollosas en los adultos. Son induradas, excepto las lesiones maculosas muy tempranas, y frecuentemente presentan una escama superficial, es decir, lesiones papulo-escamosas. Las lesiones tienden a ser polimórficas y redondeadas, y al cicatrizar pueden dejar una pigmentación o despigmentación residual. Pueden ser tenues y difíciles de visualizar, sobre todo en los individuos de piel oscura. Las lesiones maculosas rosas más tempranas se observan típicamente en el tronco, con una diseminación posterior al resto del cuerpo. Con frecuencia la cara queda preservada, excepto en la región perioral. Posteriormente aparece una erupción papulosa que suele ser generalizada, pero es acusada en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Estas erupciones muestran con frecuencia una escama superficial y pueden ser hiperpigmentadas. Cuando se produce la erupción en la cara, puede ser pustulosa y parecerse al acné vulgar. En ocasiones, la escama puede ser tan grande que asemeja a la psoriasis. Puede haber ulceración y producir lesiones que se asemejan a la éctima. En los pacientes malnutridos o debilitados, puede haber unas lesiones ulcerosas extensas y destructivas con una costra levantada, las denominadas lesiones rupiales.
Las lesiones alrededor de los folículos pilosos pueden dar lugar a alopecia en placas de la barba o del cuero cabelludo. Puede haber lesiones anulares, específicamente alrededor de la cara y sobre todo en los individuos de piel oscura. Una lesión en la comisura labial o en la punta de la nariz puede tener una erosión lineal central, la denominada pápula dividida. El paladar y la faringe pueden estar inflamados. En aproximadamente el 30% de los pacientes con sífilis secundaria se desarrollan las denominadas placas mucosas. Estas áreas ovales ligeramente elevadas se hallan cubiertas por una membrana blanco-grisácea que cuando se levanta pone de manifiesto una base de color rosa que no sangra. Pueden verse estas lesiones en los genitales, en la boca o en la lengua. En las áreas cálidas y húmedas, como el perineo, las pápulas grandes, pálidas y planas pueden fusionarse para formar condilomas planos. También pueden verse pápulas en las axilas y rara vez se dan de forma generalizada. Estas pápulas no se deben confundir con las verrugas venéreas comunes, es decir, condilomas acuminados, que son pequeñas, con frecuencia múltiples, y más acusadamente elevadas que los condilomas planos. Similares a parches mucosos, los condilomas planos son altamente infecciosos. Otras manifestaciones de la sífilis secundaria incluyen hepatitis, que se ha descrito en hasta el 10% de los pacientes en algunas series. Es infrecuente la ictericia, pero es común la elevación de la fosfatasa alcalina. La biopsia hepática pone de manifiesto pequeñas áreas de necrosis focal y de infiltrados mononucleares o vasculitis periportal. Con frecuencia pueden visualizarse espiroquetas con las tinciones argénticas. En ocasiones se ha descrito periostitis con lesiones óseas líticas generalizadas. Parece que la gamografía ósea es una prueba sensible en la osteitis sifilítica temprana. De modo infrecuente se ha descrito una nefropatía mediada por inmunocomplejos con síndrome nefrótico transitorio. Puede haber iritis o uveitis anterior. Entre el 10 y el 30% de los pacientes tienen pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, pero se observa meningitis sintomática en menos del 1% de los pacientes. Puede haber gastritis sintomática. Sífilis recidivante. Después de la resolución de las lesiones cutáneas de la sífilis primaria o secundaria, del 20 al 30% de los pacientes experimentan recurrencias cutáneas. Las lesiones recurrentes pueden ser menos numerosas o más firmemente induradas que las lesiones iniciales. Al igual que las lesiones típicas de la sífilis primaria o secundaria, son infecciosas para las parejas sexuales expuestas. Sífilis latente. Por definición, la sífilis latente es el estadio en que no hay signos clínicos de sífilis y el líquido cefalorraquídeo es normal. La latencia, que comienza con la desaparición del primer ataque de sífilis secundaria y puede durar de por vida, suele detectarse por pruebas serológicas reactivas para la sífilis. También debe excluirse la sífilis congénita antes de que se pueda hacer el diagnóstico de sífilis latente. Los pacientes pueden o no tener una historia clínica previa de manifestaciones de sífilis primaria o secundaria. La latencia se ha dividido en dos estadios, la latencia temprana y la tardía. La mayoría de las recidivas infecciosas se producen en el primer año, y los datos epidemiológicos muestran que el período más infeccioso es durante el primer año de la infección. La latencia temprana se define, por tanto, como el primer año después de la resolución de las lesiones primarias o secundarias o como nueva respuesta a pruebas serológicas reactivas de sífilis en un individuo por lo demás asintomático que ha tenido una prueba serológica negativa en el año precedente. La sífilis latente tardía, o, más precisamente, sífilis latente de duración desconocida, no es por lo general infecciosa, a excepción de en las mujeres embarazadas, que pueden transmitir la infección al feto después de muchos años a pesar de la infección de larga duración. Tabla 319, 1. Sífilis terciaria de reciente diagnóstico en 105 pacientes en Dinamarca, 1961-1970. Tipo de sífilis terciaria número observado. Algunos pacientes tenían más de una forma de sífilis tardía. Neurosífilis. 72 en total, con asintomática. 45, tabes dorsal. 11, parálisis general. 13, meningovascular. 1, y atrofia óptica. 2. Con sífilis cardiovascular. 44 en total, con insuficiencia aórtica. 16, aneurisma aórtico. 13, y aortitis no complicada, por diagnósticos de autopsia solamente. 15. La sífilis benigna tardía, BOMA.
con 4 casos. Sífilis tardía. La sífilis tardía suele ser lentamente progresiva, aunque algunos síndromes neurológicos pueden tener un comienzo súbito por endoarteritis y trombosis del sistema nervioso central. La sífilis tardía no es infecciosa por contacto sexual. Cualquier órgano del cuerpo puede verse afectado, pero hay 3 tipos principales de enfermedad que pueden distinguirse: benigna tardía, gomosa, cardiovascular y neurosífilis. Sífilis tardía benigna. En la era de la penicilina, los gomas son raros. Se desarrollan típicamente entre 1 y 10 años después de la infección inicial y pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Aunque los gomas pueden ser destructivos, responden rápidamente al tratamiento y son, por tanto, relativamente benignos. En la evaluación histológica, el goma es un granuloma. Los gomas pueden ser solitarios o múltiples y lo más frecuente es que se presenten clínicamente como lesiones expansivas. Suelen ser asimétricos y con frecuencia están agrupados. Los gomas pueden comenzar como un nódulo superficial o como una lesión más profunda que se rompen para formar úlceras en sacabocados. Por lo general son indolentes, lentamente progresivas e induradas a la palpación. Los gomas cutáneos se asemejan a otras lesiones granulomatosas ulcerativas crónicas causadas por la tuberculosis, sarcoidosis, lepra y otras micosis profundas. A veces es imposible un diagnóstico histológico preciso. Sin embargo, los gomas sifilíticos son las únicas de tales lesiones que curan espectacularmente con el tratamiento con penicilina. Los gomas pueden afectar también a los órganos viscerales profundos, sobre todo al tracto respiratorio, al tubo digestivo y a los huesos. Además, pueden afectar a la laringe o al parénquima pulmonar. Los gomas del estómago pueden padecer un carcinoma o linfoma gástrico. Los gomas hepáticos fueron otrora la forma más común de sífilis visceral y con frecuencia se manifestaban como hepatoesplenomegalia, anemia y, en ocasiones, fiebre e ictericia. Los gomas esqueléticos producen típicamente lesiones en los huesos largos, cráneo y clavícula. Un síntoma característico es el dolor nocturno. Las anomalías radiológicas, cuando existen, incluyen periostitis y osteitis destructiva lítica o esclerótica. Sífilis cardiovascular. Las complicaciones cardiovasculares primarias de la sífilis son insuficiencia aórtica y aneurisma aórtico, por lo general de la aorta ascendente. Con menor frecuencia, pueden verse afectadas otras arterias de gran tamaño, y la afectación de los orificios coronarios rara vez da lugar a insuficiencia coronaria. Todas estas complicaciones están causadas por endoarteritis obliterante de los vasa vasorum, con daño resultante de la íntima y de la media de los grandes vasos. Este daño da lugar a dilatación de la aorta ascendente, pero las valvas valvulares siguen siendo normales. En ocasiones un aneurisma se manifiesta como una masa pulsátil que sobresale a través de la pared costal anterior. La aortitis siflítica puede afectar también a la aorta descendente proximal a las arterias renales. La sífilis cardiovascular suele comenzar en los 5 a 10 años siguientes a la infección inicial, pero puede no manifestarse clínicamente hasta 20 a 30 años más tarde. La sífilis cardiovascular no se produce después de la infección congénita, fenómeno que sigue sin explicación. El mejor modo de diagnosticar la aortitis asintomática es visualizando las calcificaciones lineales en la pared de la aorta ascendente por radiografía. Los signos de la insuficiencia aórtica sifilítica son los mismos que los de la insuficiencia aórtica de otras causas. En la insuficiencia aórtica consecuencia de la dilatación del anillo aórtico, el soplo decrescendo es con frecuencia más sonoro a lo largo del borde esternal derecho. Los aneurismas sifilíticos pueden ser fusiformes, pero son más típicamente saculares y no llevan a disección aórtica. Entre el 10 y el 20% de los pacientes con sífilis cardiovascular tienen neurosífilis coexistente. Neurosífilis. La afectación del sistema nervioso central se produce a lo largo de toda la historia natural de la sífilis. La neurosífilis puede dividirse en 5 grupos: asintomática, meningitis sifilítica, sífilis meningovascular, tabes dorsal y parálisis general progresiva. Puede producirse neurosífilis asintomática en cualquier momento, mientras que la meningitis sifilítica es más común durante el estadio secundario de la infección. La sífilis meningovascular, tabes dorsal y parálisis general son típicamente manifestaciones de la sífilis tardía.
Las divisiones no son absolutas, y es típica la superposición entre los síndromes. Los casos actuales de neurosífilis son con frecuencia variantes de los síndromes clásicos, posiblemente como consecuencia del empleo de agentes antimicrobianos para otras enfermedades. Meningitis sifilítica. La meningitis aséptica aguda o subaguda puede producirse en cualquier momento después del estadio primario, pero, por lo general, ocurre en el primer año después de la infección. Afecta frecuentemente a la base craneal y puede dar lugar a parálisis unilateral o bilateral de los pares craneales. La meningitis aséptica leve puede ser relativamente común en pacientes con sífilis temprana, pero la enfermedad grave se da solo en aproximadamente 1,5% de los pacientes no tratados. Es típico que la meningitis sifilítica se resuelva sin tratamiento. Sífilis meningovascular. Algunos pacientes tienen suficiente endoarteritis e inflamación perivascular como para dar lugar a trombosis e infarto cerebrovascular, generalmente 5 a 10 años después de la infección inicial. No obstante, los informes de caso indican que en pacientes de sífilis con infección por el VIH coexistente, la sífilis meningovascular se manifiesta antes o es indicio de fracaso terapéutico. Los pacientes tienen frecuentemente meningitis aséptica asociada. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares no están causados por arteritis sifilítica, incluso en pacientes con un resultado serológico reactivo a la sífilis. Sin embargo, debe considerarse la sífilis como una causa potencial en los pacientes relativamente jóvenes con historia de sífilis y sin otros factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares. Tabes dorsal. La tabes dorsal, que parece ser mucho menos común que en la era previa a la penicilina, es una enfermedad degenerativa lentamente progresiva que afecta a los cordones posteriores y a las raíces posteriores de la médula espinal. Las alteraciones sensitivas pueden dar lugar a una pérdida progresiva de los reflejos periféricos, deterioro de las sensaciones vibratoria y de la posición, y ataxia progresiva. En los casos avanzados puede haber cambios destructivos crónicos en las grandes articulaciones de las extremidades afectadas, por ejemplo, articulaciones de Charcot. Son comunes la incontinencia vesical y la impotencia. Forman parte característica del síndrome unas crisis súbitas de intenso dolor de origen incierto. El dolor abdominal intenso y agudo puede llevar a una cirugía exploradora. Se observa atrofia óptica en el 20% de los casos. En el 90% de los pacientes, las pupilas son bilateralmente pequeñas y no llegan a contraerse más en respuesta a la luz, pero sí responden normalmente a la acomodación, es decir, pupilas de Argyll-Robertson. Los primeros síntomas de la tabes dorsal suelen comenzar a percibirse 20 a 30 años después de la infección inicial. Su causa no está clara y no puede demostrarse la presencia de espiroquetas en el cordón posterior ni en la raíz posterior. Parálisis general. Esta forma de neurosífilis es una meningoencefalitis crónica que da lugar a una pérdida gradualmente progresiva de la función cortical. Ocurre típicamente 10 a 20 años después de la infección inicial. En el examen anatomopatológico hay una reacción inflamatoria perivascular y meningea crónica con engrosamiento de las meninges, ependimitis granular, degeneración del parénquima cortical y abundantes espiroquetas en los tejidos. En sus estadios iniciales, la parálisis general progresiva da lugar a síntomas inespecíficos de una demencia precoz tales como irritabilidad, fatigabilidad, cefaleas, olvidos y cambios de la personalidad. Más adelante, hay trastornos de la memoria, juicio defectuoso, ausencia de perspicacia, confusión y con frecuencia depresión o acusada elación. Los pacientes pueden tener ideas delirantes, y en ocasiones se producen convulsiones. Puede haber también pérdida de otras funciones corticales, incluidas parálisis y afasia. Los signos físicos son principalmente los de un estado mental alterado. Son infrecuentes las parálisis de los pares craneales y es infrecuente la atrofia óptica. También es infrecuente la pupila de Argyll-Robertson, completa, pero no son infrecuentes unas pupilas irregulares o con alguna otra anormalidad. Con frecuencia los reflejos periféricos están algo aumentados. Interacciones sífilis-virus de la inmunodeficiencia humana. La sífilis, al igual que otras enfermedades ulcerosas genitales, se asocia con un riesgo de 3 a 5 veces superior de adquisición de la infección por el VIH.
Presumiblemente, las úlceras genitales actúan como puertas de entrada por las que el VIH puede infectar más fácilmente a los individuos expuestos. Como consecuencia, se recomienda efectuar pruebas serológicas frente al VIH, 3 meses después del diagnóstico de sífilis en todos los pacientes. A la inversa, en individuos con infección por el VIH que adquieren la sífilis, puede modificarse la historia natural de la infección. Los pacientes sifilíticos infectados por el VIH tienen una probabilidad algo mayor que los individuos no infectados por el VIH de presentarse inicialmente con sífilis secundaria. Los pacientes con sífilis secundaria infectados por el VIH tienen también una mayor probabilidad que los pacientes con sífilis secundaria VIH negativos de tener chancros coexistentes, lo que sugiere que la cicatrización de los chancros está demorada o que se acelera la aparición de las manifestaciones secundarias en presencia de la coinfección por el VIH. Sífilis congénita. La sífilis congénita es consecuencia de la diseminación hematógena transplacentaria de la madre al feto. En 2012, en Estados Unidos se notificaron 322 casos de sífilis congénita. Debe efectuarse una prueba serológica para la sífilis en todas las mujeres embarazadas al comienzo del embarazo y debe repetirse cerca del fin del embarazo en mujeres que viven en áreas en las que la sífilis es relativamente común. El riesgo de infección fetal es mayor en los estadios iniciales de la sífilis materna no tratada y declina lentamente después, pero la madre no tratada puede infectar al feto durante al menos los primeros 5 años de su infección. Un tratamiento adecuado de la madre antes de la semana 16 del embarazo suele prevenir la enfermedad clínica en el neonato. Un tratamiento posterior puede no prevenir las secuelas tardías de la enfermedad en el niño. La infección materna no tratada puede dar lugar al nacimiento de un feto muerto, muerte neonatal, prematuridad o síndromes de sífilis congénita temprana o tardía en los niños supervivientes. Las manifestaciones de la sífilis congénita temprana se observan con frecuencia en el período perinatal, pero pueden no desarrollarse hasta que el niño ha sido dado de alta del hospital. La enfermedad se asemeja a la sífilis secundaria en los adultos a excepción de que la erupción puede ser vesicular o ampollosa. Con frecuencia el niño tiene rinitis, hepatoesplenomegalia, anemia hemolítica, ictericia y pseudoparálisis, es decir, inmovilidad de una o más extremidades, como consecuencia de osteocondritis dolorosa. Se define la sífilis congénita tardía como la sífilis congénita diagnosticada más de 2 años después del nacimiento. La enfermedad puede permanecer latente, sin manifestaciones de daño tardío. No se han observado alteraciones cardiovasculares en pacientes con sífilis congénita. Las manifestaciones neurológicas son comunes y pueden incluir sordera por afectación del par craneal 8, y queratitis intersticial. La periostitis puede dar lugar a unos huesos frontales prominentes, depresión del puente nasal, nariz en silla de montar, unos maxilares superiores mal desarrollados, y combamiento anterior de las tibias en sable. Puede haber artritis de comienzo tardío de las rodillas, articulaciones de glúton. La dentición permanente puede mostrar anomalías características conocidas como dientes de Hutchinson. Los incisivos centrales están ampliamente separados, con escotaduras centrales y afilados a la manera de un destornillador. Los molares pueden mostrar unas cúspides múltiples mal desarrolladas, es decir, molares en mora. Diagnóstico. Examen en campo oscuro. El medio más definitivo para establecer un diagnóstico de sífilis es el hallazgo de espiroquetas típicas en las lesiones adquiridas o congénitas. Con frecuencia el examen en campo oscuro es positivo en los casos de sífilis primaria y en pacientes con las lesiones mucosas húmedas de la sífilis secundaria y congénita. El resultado puede en ocasiones ser positivo en los aspirados de ganglios linfáticos en la sífilis secundaria. Pueden darse resultados falsos negativos en la sífilis primaria por la aplicación en las lesiones de jabones, antisépticos u otros compuestos tóxicos para Treponema pallidum. Por consiguiente, un único resultado negativo es insuficiente para excluir la sífilis. En los individuos de alto riesgo, por ejemplo, consumidores de drogas, hombres homosexuales activos, con lesiones sospechosas, es apropiado el tratamiento presuntivo después de haber realizado pruebas serológicas. Puede ser causa de confusión la presencia en la boca, sobre todo alrededor de los bordes gingivales, de espiroquetas morfológicamente indistinguibles de Treponema pallidum. Los organismos Treponema pallidum vivos muestran un movimiento gradual de vaivén, un movimiento rotacional alrededor del eje mayor y una flexión súbita de 90 grados cerca del centro del organismo.
Dado que la mayoría de los médicos no tiene el equipamiento apropiado y no está familiarizado con las técnicas de microscopía de campo oscuro, se puede solicitar asistencia de las autoridades sanitarias. También se puede demostrar la presencia de Treponema pallidum en muestras de biopsia o patológicas por tinciones de anticuerpos fluorescentes o por tinciones argénticas. Pruebas serológicas. Se utilizan dos tipos básicos de pruebas serológicas para diagnosticar la infección por Treponema pallidum. 1. Pruebas no treponémicas que detectan anticuerpos reactivos frente al difosfatidilglicerol, cardiolipina, que es un componente normal de muchos tejidos, y 2. Pruebas que detectan anticuerpos frente a antígenos treponémicos específicos. Pruebas no treponémicas. Las pruebas estándar para detectar anticuerpos anticardiolipina son las pruebas de reagina plasmática rápida y del Venire Disease Research Laboratory, VDRL, que son pruebas de oculación en un portaobjetos. Tanto las pruebas de reagina plasmática rápida como la del VDRL se cuantifican fácilmente, de modo que son las pruebas de elección para monitorizar la respuesta de los pacientes al tratamiento. La proporción relativa de pacientes con resultados falsamente positivos en la prueba de reagina plasmática rápida depende de la prevalencia de la sífilis en la comunidad. Cuanto menor sea esta, mayor será la proporción de resultados positivos por causas no sifilíticas. La prueba de reagina plasmática rápida comienza a hacerse positiva en menos de una semana tras la aparición del chancro. Así, una reagina plasmática rápida no reactiva no excluye una sífilis primaria, sobre todo si la lesión no tiene aún una semana. Es positivo el resultado de una prueba de reagina plasmática rápida en el 99% de los pacientes con sífilis secundaria. Los pacientes con infección avanzada por el VIH pueden tener resultados negativos, y algunos pacientes tienen unos títulos tan elevados de anticuerpos que resultan excesivos. La dilución del suero da lugar paradójicamente a la conversión de un resultado en la prueba de negativo a positivo, la denominada reacción prozona. La reactividad de la prueba de reagina plasmática rápida tiende a disminuir en estadios tardíos de la sífilis, y solo en torno al 70% de los pacientes con sífilis cardiovascular o neurológica tardía tienen resultados positivos. El título cuantitativo de la prueba de reagina plasmática rápida o del VDRL es de cierta utilidad en el diagnóstico y muy útil para monitorizar la respuesta terapéutica. La mayoría de los pacientes con sífilis secundaria tiene títulos de al menos 1 a 16. La mayoría de los pacientes con resultados falsos positivos en la prueba de reagina plasmática rápida tiene títulos de menos de 1 a 8. No hay un único título que sea diagnóstico por sí mismo. Sin embargo, una elevación significativa, de 4 veces o más, en sueros pareados indica firmemente una sífilis aguda. Pruebas treponémicas. Varios tipos de pruebas treponémicas se emplean con profusión. Recientemente, diversos fabricantes han elaborado enzimoinmunoanálisis utilizando antígenos treponémicos clonados para detectar anticuerpos treponémicos, que pronto han ganado aceptación por su bajo coste y fácil utilización. Además de las pruebas de enzimoinmunoanálisis, la aglutinación de partículas a las que se han unido antígenos de Treponema pallidum es la base de la ampliamente utilizada prueba de aglutinación de partículas de Treponema pallidum. La prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes se ha aplicado, asimismo, de modo generalizado y es referida en términos de intensidad relativa de la fluorescencia, de un valor límite a 1 de 4 más. La mayoría de los laboratorios consideran positivas solo las pruebas con reactividad de 2 más o mayor. En pacientes sin antecedentes ni evidencias clínicas de sífilis, pero con resultado reactivo en la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, esta debe repetirse. El empleo de otra prueba treponémica resulta útil en casos problemáticos. La prueba de aglutinación de partículas de Treponema pallidum es ligeramente menos sensible que la reagina plasmática rápida o la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes en la sífilis primaria. Su sensibilidad y especificidad son, por lo demás, casi idénticas a las de la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Tabla 319, 2. Pruebas serológicas para la sífilis. Tipo y uso. Anticuerpos no treponémicos, anticardiolipina. VDRL, floculación en porta. Cribado, cuantificación de la respuesta al tratamiento. Reagina plasmática rápida, tarjeta con círculos aglutinación.
Cribado, cuantificación de la respuesta al tratamiento. Anticuerpos treponémicos específicos. Prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, inmunofluorescencia con suero absorbido. Confirmatoria, diagnóstica. No para cribado de rutina. Prueba de aglutinación de partículas de Treponema pallidum, microhemaglutinación. Similar a FTA-ABS pero puede ser cuantificada y automatizada. Enzimoinmunoanálisis. Confirmatoria y empleada cada vez más para cribado. Automatizada. Tabla 319, 3. Frecuencia de positividad de las pruebas serológicas en la sífilis no tratada. Estadio, VDRL, en %, prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, en %, y prueba de aglutinación de partículas de Treponema pallidum, en %. Primario. VDRL 70%, prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes el 85%, y prueba de aglutinación de partículas de Treponema pallidum con el 50 al 60%. Secundario. VDRL 99%, prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes y prueba de aglutinación de partículas de Treponema pallidum el 100%. Latente o tardío. VDRL 70%, prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes y prueba de aglutinación de partículas de Treponema pallidum el 98%. Dado que las pruebas serológicas de enzimoinmunoanálisis permiten el cribado de gran número de sueros y tienen características de rendimiento, sensibilidad, especificidad, valores predictivos, similares a las de otras pruebas treponémicas, se emplean cada vez más en el cribado de la sífilis. Las personas con enzimoinmunoanálisis de antígeno treponémico reactivo deben ser sometidas a análisis con pruebas no treponémicas cuantitativas como la del VDRL o la de reagina plasmática rápida para confirmar y permitir el empleo de estas pruebas, con objeto de evaluar la posterior respuesta terapéutica. No es inhabitual en estos pacientes registrar un resultado de enzimoinmunoanálisis reactivo para sífilis y un resultado de prueba de reagina plasmática rápida o del VDRL no reactivo. Una proporción sustancial de resultados positivos solo en el enzimoinmunoanálisis son falsos positivos, o bien detectan una sífilis de larga evolución, a menudo tratada previamente, aunque en ocasiones pueden detectar también una infección muy reciente, antes de que los resultados de la prueba de reagina plasmática rápida o del VDRL sean positivos. Cuando las pruebas no treponémicas, como las de reagina plasmática rápida y del VDRL, se aplican al cribado, las pruebas treponémicas se emplean para confirmar que las personas con resultados de pruebas no treponémicas reactivos presentan anticuerpos contra Treponema pallidum. Las pruebas treponémicas no son fiables en términos cuantitativos. Son sensibles y presentan alto grado de especificidad, ya que solo alrededor del 1% de las personas normales dan resultados de pruebas treponémicas reactivos. Son reactivas para el 85% de los pacientes con sífilis primaria, el 99% de los que padecen sífilis secundaria y el 95% de los casos de sífilis tardía. En consecuencia, es posible que sean las únicas pruebas positivas en pacientes con sífilis cardiovascular o neurológica. En la sífilis tardía, los resultados de las pruebas treponémicas a menudo se mantienen reactivos de por vida, aún con tratamiento adecuado. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de una úlcera genital incluye el herpes genital, chancroide, linfogranuloma venéreo y otros procesos ulcerativos. Clásicamente, las úlceras herpéticas son múltiples, dolorosas, superficiales y, si se observan en una fase temprana, vesiculares. Sin embargo, las manifestaciones atípicas pueden ser indistinguibles de un chancro sifilítico. El herpes genital es mucho más común que la sífilis y es en la actualidad la causa más frecuente de chancro típico en Norteamérica. Los chancros sifilíticos pueden hallarse también coinfectados con el virus del herpes simple en aproximadamente el 15% de los casos. Las úlceras del chancroide suelen ser dolorosas, con frecuencia múltiples, y a menudo exudativas y no induradas. El linfogranuloma venéreo puede producir una pequeña lesión papular asociada con adenopatía regional. Otras afecciones que deben ser distinguidas incluyen el granuloma inguinal, erupciones medicamentosas, carcinoma, micosis superficiales, lesiones traumáticas y líquen plano.
En la mayoría de los casos, la distinción final se basa en el examen en campo oscuro, que es positivo solo en la sífilis, y en los resultados de las pruebas serológicas. El diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas de la sífilis secundaria incluye la pitiriasis rosada, que puede diferenciarse por la disposición de las lesiones a lo largo de las líneas de división cutáneas y frecuentemente por la presencia de una placa precursora. También hay que considerar en algunos casos las erupciones medicamentosas, exantemas febriles agudos, psoriasis, líquen plano, sarna y otras enfermedades. Una placa mucosa puede asemejarse superficialmente a la candidiasis oral, es decir, muguet. La mononucleosis infecciosa puede tener un aspecto similar al de la sífilis secundaria, con dolor de garganta, adenopatías generalizadas, hepatitis y erupción generalizada. También puede causar confusión la hepatitis. Resultados falsos positivos en las pruebas serológicas de la sífilis. La prueba de reagina plasmática rápida o del VDRL es reactiva en pacientes con otras enfermedades treponémicas, tales como pinta, frambesía y sífilis endémica. Estas pruebas pueden ser también falsamente reactivas en personas que no tienen infecciones treponémicas a tenor de la historia clínica negativa o de resultados negativos en las pruebas treponémicas séricas. Las causas de los resultados falsos positivos se han estudiado mejor en pruebas no treponémicas que en las treponémicas. Los falsos positivos agudos, menor que 6 meses, en la prueba de reagina plasmática rápida se dan con baja frecuencia en pacientes con neumonía atípica, paludismo y otras infecciones bacterianas o virales, y también se registran tras vacunaciones contra la viruela u otras enfermedades. Los falsos positivos en la prueba de reagina plasmática rápida, persistentes mayor que 6 meses, son relativamente frecuentes en pacientes con trastornos autoinmunitarios tales como lupus eritematoso sistémico, consumidores de drogas por vía parenteral, pacientes infectados por el VIH, pacientes con lepra y en personas de edad avanzada. Entre el 8 y el 20% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen resultados falsamente positivos en la prueba de reagina plasmática rápida. Los resultados falsos positivos crónicos en la prueba de reagina plasmática rápida en mujeres de 20 años o menos indican un riesgo significativo de futuro desarrollo de lupus eritematoso sistémico, tiroiditis u otros trastornos autoinmunitarios. Hasta un tercio de los consumidores de drogas por vía parenteral tienen resultados falsos positivos en la prueba de reagina plasmática rápida. Más del 1% de las personas de 70 años de edad y del 10% de los mayores de 80 años de edad tienen también resultados falsos positivos a título bajo en la prueba de reagina plasmática rápida. En la mayoría de los casos de pruebas de reagina plasmática rápida con resultado falso positivo, el título es inferior a 1 a 8, aunque unos pocos pacientes con linfomas y otras enfermedades tienen unos resultados falsos positivos con un título muy elevado. Hay también una mayor incidencia de resultados falsos positivos en las pruebas treponémicas en otras enfermedades inflamatorias crónicas asociadas con hiperglobulinemia, como son la artritis reumatoide y la cirrosis biliar. En ocasiones se obtienen resultados positivos reproducibles en la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, en pacientes sin datos clínicos o históricos de sífilis y sin datos de enfermedades asociadas típicamente con resultados falsos positivos. Si está en duda el diagnóstico y el paciente no es alérgico a la penicilina, con frecuencia es prudente tratar a tales pacientes por posible sífilis. Neurosífilis. Se diagnostica la neurosífilis asintomática cuando hay anomalías en el líquido cefalorraquídeo, como pleocitosis linfocítica, elevación de proteínas o una prueba VDRL reactiva en un paciente sifilítico en ausencia de signos y síntomas de enfermedad neurológica. A diferencia de las serológicas, las pruebas del VDRL y de reagina plasmática rápida no registran igual rendimiento en el líquido cefalorraquídeo, recomendándose solo la VDRL. Aunque otros numerosos procesos pueden causar pleocitosis del líquido cefalorraquídeo o elevación de las proteínas, son infrecuentes los resultados falsos positivos de la prueba VDRL en el líquido cefalorraquídeo en ausencia de una punción traumática. Si el líquido cefalorraquídeo es normal 2 años o más después de la infección inicial, no es probable que aparezca con posterioridad un hallazgo positivo en el líquido cefalorraquídeo. No están indicadas las punciones lumbares de rutina para examinar el líquido cefalorraquídeo en la sífilis temprana, a menos que se sepa que el paciente tenga infección por el VIH.
Es tema controvertido la punción lumbar en las personas infectadas por el VIH con sífilis temprana. Aunque puede ser de utilidad un resultado no reactivo en la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes en el líquido cefalorraquídeo para descartar el diagnóstico, ningún diagnóstico de neurosífilis, asintomática o sintomática, debe basarse solamente en la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes en el líquido cefalorraquídeo. En la meningitis sifilítica, el líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis linfocítica con aumento de la concentración de proteínas y, por lo general, una concentración de glucosa normal. La prueba VDRL en el líquido cefalorraquídeo es casi siempre positiva. Rara vez hay hipoglucorraquia. La meningitis sifilítica se resuelve generalmente sin tratamiento, de modo similar al curso de otras manifestaciones de la sífilis temprana. Este síndrome puede remediar la meningitis tuberculosa o fúngica o la meningitis no purulenta de varias causas. En la tabes dorsal, la prueba VDRL en suero no es reactiva hasta en el 30 al 40% de los casos, y del 10 al 20% de los pacientes, incluso antes de la llegada de la penicilina, tienen unos resultados normales en la prueba VDRL en el líquido cefalorraquídeo. La prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes en suero es casi siempre positiva. En la parálisis general progresiva, el líquido cefalorraquídeo es casi siempre anormal, con pleocitosis linfocítica y aumento de la concentración total de proteínas. La prueba VDRL suele ser positiva en líquido cefalorraquídeo y suero. Sífilis congénita. Dado que muchos lactantes con sífilis congénita pueden ser clínicamente normales al nacimiento pero desarrollar una grave enfermedad sintomática algunas semanas después, es importante determinar si un recién nacido con un resultado positivo en la prueba serológica para sífilis tiene anticuerpos maternos transferidos pasivamente o se haya activamente infectado. Si la madre ha sido tratada de modo adecuado por sífilis durante el embarazo y el lactante se halla clínicamente normal al nacimiento, una opción es monitorizar al lactante cuidadosamente mediante exámenes seriados y títulos de la prueba de reagina plasmática rápida. Si el resultado positivo de la prueba de reagina plasmática rápida en el lactante está causado por anticuerpos maternos transferidos pasivamente, el título disminuirá de modo acusado en los primeros 2 meses de vida. Un título en aumento significa enfermedad activa y la necesidad de tratamiento. Sin embargo, el riesgo de fracaso de un seguimiento apropiado de los neonatos con prueba de reagina plasmática rápida positiva pero clínicamente normales hace que resulte atractiva la administración empírica inmediata de un tratamiento eficaz. Tratamiento. Treponema pallidum es inhibido por menos de 0,01 microgramos por mililitros de penicilina G. Dado que los treponemas se dividen lentamente y que la penicilina actúa solo sobre las células en división, es necesario mantener unas concentraciones de penicilina durante muchos días. Sífilis temprana infecciosa. La sífilis temprana, menor que 1 año, puede ser tratada con una única inyección de 2,4 millones de unidades de penicilina G benzatina, que proporciona unas concentraciones séricas bajas pero eficaces durante cerca de 2 semanas y cura aproximadamente al 95% de los pacientes. No es necesario examinar el líquido cefalorraquídeo en este estadio porque la penicilina previene el posterior desarrollo de neurosífilis. Los individuos afectos de otras enfermedades de transmisión sexual pueden haber estado expuestos a la sífilis en el momento en que se infectaron. El tratamiento con una dosis única de antibióticos beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, que proporcionan unas concentraciones séricas relativamente elevadas durante un breve periodo de tiempo, es ineficaz en la sífilis temprana establecida, pero es curativo si la enfermedad se encuentra todavía en el período de incubación. El régimen de ceftriaxona útil para la gonorrea es probablemente curativo para la sífilis en incubación, pero está indicado un seguimiento cuidadoso si hay motivo para sospechar exposición a la sífilis en un paciente tratado por gonorrea con ceftriaxona. El tratamiento con una dosis única de 2 gramos de acitromicina administrada por vía oral fue tan eficaz como el tratamiento con penicilina benzatina en varios estudios de sífilis temprana, pero se han descrito fracasos del tratamiento en personas con infección coexistente por el VIH. En la actualidad no debe utilizarse acitromicina para el tratamiento de la sífilis temprana a menos que pueda garantizarse un seguimiento estrecho.
En cuanto a los pacientes alérgicos a la penicilina, se recomienda administrar 100 miligramos de doxiciclina por vía oral 2 veces al día durante 14 días. En los pacientes tratados con fármacos distintos a la penicilina es necesario realizar un seguimiento particularmente cuidadoso porque pueden no cumplir completamente estas tandas prolongadas de tratamiento oral y estos regímenes no han sido evaluados de modo tan completo en la clínica. La ceftriaxona, administrada en dosis de 500 miligramos a 1 gramo por vía intramuscular diariamente durante 10 días, puede ser eficaz, pero solo se ha estudiado en pequeñas series de pacientes con sífilis. Las quinolonas no tienen efecto alguno sobre la sífilis. Sífilis de más de 1 año de duración. Se recomienda un tratamiento prolongado con inyecciones intramusculares de 2,4 millones de unidades de penicilina G-benzatina durante 3 semanas para la sífilis latente tardía y para la sífilis latente de duración desconocida. Los datos limitados sugieren que el tratamiento de la sífilis latente con una dosis total de 7,2 millones de unidades de penicilina benzatina durante un período de 3 semanas es curativo, incluso si el paciente tiene neurosífilis asintomática. Sin embargo, debido a la posible falta de eficacia de la penicilina benzatina en algunos pacientes con sífilis del sistema nervioso central, se debe considerar el examen del líquido cefalorraquídeo en los que tienen sífilis latente para excluir la neurosífilis asintomática, sobre todo en pacientes VIH positivos, en los que la prevalencia de neurosífilis asintomática es mayor. Otra posibilidad es realizar una punción lumbar a la conclusión del período de seguimiento, 2 años. Si el líquido cefalorraquídeo es normal, se puede tranquilizar al paciente diciéndole que no se desarrollará neurosífilis. Se recomiendan dosis mayores de penicilina en las personas con neurosífilis demostrada. La parálisis general responde bien al tratamiento con penicilina si se administra precozmente, aunque con posterioridad puede desarrollarse un deterioro neurológico progresivo hasta en 1/3 de los pacientes. Se ha descrito que la carbamazepina en dosis de 400 a 800 miligramos por día trata de modo eficaz los dolores lancinantes de la tabes dorsal. Los estudios publicados muestran que un total de 6 a 9 millones de unidades de penicilina G da lugar a una respuesta clínica satisfactoria en aproximadamente el 90% de los pacientes con neurosífilis que no tienen infección por el VIH. Hay descripciones anecdóticas de aumento de los fracasos terapéuticos en pacientes con infección concomitante por el VIH, y hay una base teórica considerable para tratar con penicilina G, intravenosa a estos pacientes, 20 millones de unidades día durante al menos 10 días. El tratamiento de la neurosífilis puede dar lugar a un aumento de la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo durante 7 a 10 días después del comienzo del tratamiento y puede convertir de modo transitorio un líquido cefalorraquídeo normal, en un líquido cefalorraquídeo anormal. Aunque no hay datos de que el tratamiento con fármacos antimicrobianos sea clínicamente beneficioso en pacientes con sífilis cardiovascular, se recomienda el tratamiento para prevenir la futura progresión de la enfermedad y porque aproximadamente, el 15% de los pacientes con sífilis cardiovascular, tienen neurosífilis asociada. Si los pacientes son alérgicos a la penicilina, es obligatorio examinar el líquido cefalorraquídeo antes de emprender el tratamiento. Si el líquido cefalorraquídeo es anormal, se recomienda generalmente una desensibilización a la penicilina. Con un líquido cefalorraquídeo normal, la tetraciclina, 500 miligramos vía oral 4 veces al día, o doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día, durante 4 semanas es probablemente eficaz. Sífilis en el embarazo. Por el riesgo sobre el feto, la evaluación y tratamiento de las pacientes con prueba de reagina plasmática rápida positiva han de realizarse con rapidez, sobre todo en las vistas por vez primera en los últimos estadios del embarazo. Si es positiva una prueba treponémica de confirmación y la paciente no ha sido tratada, se debe administrar penicilina en dosis apropiadas para la sífilis temprana o tardía, tal como se ha delimitado anteriormente. En las pacientes alérgicas a la penicilina se prefiere la desensibilización a esta. Las pacientes no deben ser tratadas con tetraciclina o eritromicina por la toxicidad, tetraciclina, o falta de eficacia, eritromicina. En las pacientes con prueba de reagina plasmática rápida positiva pero con una prueba treponémica negativa y que no tienen signos clínicos de sífilis, se puede detener el tratamiento. A las 4 semanas se debe repetir una prueba de reagina plasmática rápida cuantitativa y otra prueba treponémica.
Si el título de la prueba treponémica ha subido 4 o más veces, o si se han desarrollado signos clínicos de sífilis, se debe tratar a la paciente. Si después de un nuevo examen el diagnóstico sigue siendo equívoco, la paciente debe ser tratada para prevenir una posible enfermedad en el neonato. Después del tratamiento, se debe monitorizar mensualmente el título cuantitativo de la prueba de reagina plasmática rápida. Si asciende 4 veces, se debe tratar a la paciente una segunda vez. Tabla 319, 4. Práctica recomendada por el Public Health Service estadounidense para el tratamiento con penicilina en la sífilis. Indicaciones para el tratamiento de la sífilis. En el embarazo, el tratamiento depende del estadio de la sífilis. Dosis y administración. Para reducir las molestias se puede dividir la dosis individual para ser inyectada en cada nalga. Penicilina G benzatina, benzilpenicilina G acuosa, o penicilina G procaína. Sífilis primaria, secundaria y latente temprana, menor que 1 año. Tratamiento epidemiológico. Penicilina G benzatina. Total de 2,4 millones de unidades. Dosis intramuscular única de 2 inyecciones de 1,2 millones de unidades en una sesión. Benzilpenicilina G acuosa o penicilina G procaína. Total de 4,8 millones de unidades intramuscular en dosis de 600.000 unidades por día durante 8 días consecutivos. Latente tardía, mayor que 1 año, o cuando no se examinó el líquido cefalorraquídeo en latencia. Sífilis cardiovascular, benigna tardía, gomas cutáneos, óseos, viscerales. Penicilina G benzatina. Total de 7,2 millones de unidades intramuscular en dosis de 2,4 millones de unidades a intervalos de 7 días durante un período de 21 días. Benzilpenicilina G acuosa o penicilina G procaína. Total de 9 millones de unidades intramuscular en dosis de 600.000 unidades por día durante un período de 15 días. Neurosífilis sintomática o asintomática. Penicilina G benzatina. 2 a 4 millones de unidades de penicilina G acuosa, cristalina, intravenoso cada 4 horas durante al menos 10 días. Benzilpenicilina G acuosa o penicilina G procaína. 2 a 4 millones de unidades de penicilina procaína intramuscular al día y provenecida, 500 miligramos vía oral 4 veces al día, durante 10 a 14 días. Congénita. Lactantes. Penicilina G benzatina. Líquido cefalorraquídeo normal. Total de 50.000 unidades por kilogramos intramuscular en dosis única o en dosis divididas en una sesión. Benzilpenicilina G acuosa o penicilina G procaína. Líquido cefalorraquídeo anormal. Total de 50.000 unidades por kilogramos por día intramuscular durante 10 días consecutivos, en relación con la penicilina acuosa, administre en 2 dosis intravenosas divididas por día. En cuanto a la penicilina procaína, administrar como una dosis diaria por vía intramuscular. Niños mayores. Penicilina G benzatina. Líquido cefalorraquídeo normal. Igual que en la sífilis congénita temprana, hasta 2,4 millones de unidades. Benzilpenicilina G acuosa o penicilina G procaína. Líquido cefalorraquídeo anormal. 200.000 a 300.000 unidades por kilogramos por día penicilina acuosa cristalina intravenoso durante 10 a 14 días. Sífilis congénita. Un tratamiento apropiado de la madre suele prevenir la sífilis congénita en el neonato. Sin embargo, los lactantes infectados pueden hallarse clínicamente normales al nacimiento, y el niño puede ser seronegativo si la infección de la madre se contrajo a finales del embarazo. El niño debe ser tratado al nacimiento si la madre no ha recibido tratamiento o si este es inadecuado o si ha sido tratada con fármacos distintos a la penicilina, si la madre no ha respondido aún a un tratamiento posiblemente eficaz o si no puede monitorizarse cuidadosamente al niño durante varios meses después del nacimiento. Se debe examinar el líquido cefalorraquídeo del niño antes del tratamiento. Si el líquido cefalorraquídeo es normal, se puede tratar al niño con una única inyección intramuscular de 50.000 unidades por kilogramos, hasta 2,4 millones de unidades, de penicilina G benzatina. Si el líquido cefalorraquídeo es anormal, el niño debe ser tratado con 50.000 unidades por kilogramos de penicilina G acuosa administrada por vía intramuscular o intravenosa 2 veces al día durante un mínimo de 10 días. Otra posibilidad es una única inyección intramuscular diaria de 50.000 unidades por kilogramos de penicilina procaína durante 10 días. No se recomiendan agentes antimicrobianos distintos a la penicilina para el tratamiento de la sífilis congénita. Reacciones de Cherish-Herxheimer.
hasta el 60% de los pacientes con sífilis temprana y una proporción significativa de pacientes con estadios posteriores de sífilis experimentan una reacción febril transitoria después del tratamiento de la sífilis. No está clara la patogenia, pero puede estar causada por la liberación de antígenos de las espiroquetas. Suele producirse esta reacción en las primeras horas después del tratamiento, alcanza un máximo a las 6 a 8 horas, y desaparece a las 12 a 24 horas del tratamiento. En ocasiones, las reacciones de Cherisch-Herxheimer se confunden con reacciones alérgicas al tratamiento de la sífilis. La elevación de la temperatura suele ser de bajo grado, y con frecuencia hay mialgia, cefalea y malestar acompañantes. Con frecuencia se produce una exacerbación de las lesiones cutáneas de la sífilis secundaria durante la reacción de Cherisch-Herxheimer, y las lesiones cutáneas que no eran visibles pueden hacerse evidentes. La reacción no tiene, por lo general, significación clínica y en la mayoría de los casos puede ser tratada con salicilatos. Se han empleado corticoesteroides para prevenir los efectos adversos de la reacción de Cherisch-Herxheimer, pero no hay datos de que sean clínicamente beneficiosos, aparte de la reducción de la fiebre, o necesarios. La instauración del tratamiento con pequeñas dosis de penicilina no previene la reacción de Cherisch-Herxheimer. Prevención. Todos los pacientes con sífilis deben ser notificados a las autoridades de salud pública. En ausencia de una vacuna eficaz, el control de la sífilis depende de encontrar y tratar a las personas con lesiones infecciosas de sífilis primaria y secundaria antes de que puedan transmitir la enfermedad, así como encontrar y tratar a los individuos con sífilis en incubación antes de que se desarrollen las lesiones infecciosas. Personas cualificadas deben entrevistar cuidadosamente a todos los pacientes con sífilis temprana, primaria, secundaria, o temprana latente, para determinar la naturaleza de los contactos sexuales recientes. En aproximadamente el 16% de los contactos recientes reconocidos de pacientes con sífilis temprana se encuentra que tienen sífilis activa no tratada en la exploración, y una proporción similar de individuos considerados sospechosos tienen también sífilis activa. Se recomienda un tratamiento de los contactos sexuales de pacientes con sífilis temprana con 2,4 millones de unidades de penicilina G-benzatina por vía intramuscular incluso si los contactos son clínica y serológicamente normales en la exploración. Esto es porque la sífilis se desarrolla a la larga en el 30% de los contactos clínicamente normales que no son tratados. En general, se administra tratamiento preventivo a todos los contactos sexuales en los últimos 90 días, aunque casi todos los casos de sífilis en contactos se desarrollan en los 60 días siguientes a la exposición. Pronóstico. Exámenes en el seguimiento. Todos los pacientes seronegativos al VIH con sífilis temprana o congénita deben volver para someterse a la prueba cuantitativa VDRL y examen clínico 6 a 12 meses después del tratamiento. En los pacientes VIH positivos, las pruebas serológicas deben repetirse en los meses 1, 2, 3, 6, 9 y 12. Los pacientes con sífilis latente tardía deben ser también examinados 24 meses después del tratamiento. Si no se examinó el líquido cefalorraquídeo antes del tratamiento, se debe efectuar una punción lumbar antes del alta para descartar una neurosífilis asintomática tratada de modo inadecuado. En el 80 al 85% de los pacientes con sífilis temprana, primaria, secundaria o latente temprana, los títulos cuantitativos de la prueba de reagina plasmática rápida disminuyen en 2 o más diluciones, 4 veces, a los 6 y 12 meses después del tratamiento. En pacientes con reactividad sérica, las pruebas de reagina plasmática rápida reactivas prolongadas se asocian a edad avanzada, títulos de reagina plasmática rápida iniciales inferiores o infección prolongada, o de estadio avanzado, primaria menor que secundaria, menor que latente temprana. El retratamiento de pacientes con resultados de reagina plasmática rápida positivos a los 6 meses solo determina una respuesta serológica en un porcentaje minoritario de casos. Una reactividad crónica y de bajo título en la prueba de reagina plasmática rápida después del tratamiento es mucho más común en los casos de sífilis tardía y no debe ser interpretada con preocupación. Las pruebas treponémicas pueden permanecer positivas durante años a pesar de un tratamiento adecuado. Un aumento de 4 veces o más en el título de la prueba de reagina plasmática rápida después del tratamiento es dato suficiente para repetir el tratamiento. Los pacientes con sífilis temprana tratada son susceptibles a la reinfección, y muchas recidivas clínicas y serológicas después del tratamiento son probablemente reinfecciones.
Como tales, representan fracasos de una correcta búsqueda epidemiológica de casos y del tratamiento preventivo de los contactos sexuales del paciente. Los pacientes con neurosífilis deben ser monitorizados con pruebas serológicas durante al menos 3 años y con exámenes repetidos del líquido cefalorraquídeo a intervalos de 6 meses. La pleocitosis del líquido cefalorraquídeo es la primera anomalía en desaparecer, pero los recuentos celulares pueden no ser normales durante 1 a 2 años. Las concentraciones elevadas de proteínas en el líquido cefalorraquídeo disminuyen incluso más lentamente, seguido de un cambio en la prueba VDRL positiva en el líquido cefalorraquídeo, que puede tardar años en negativizarse. No se sabe si el tratamiento con penicilina intravenosa en dosis altas acelera la vuelta del líquido cefalorraquídeo a la normalidad. El aumento del recuento celular, las proteínas y el título VDRL en las muestras de líquido cefalorraquídeo obtenidas en el seguimiento constituye una indicación para la repetición del tratamiento. El tratamiento antibiótico debe a la larga curar a la práctica totalidad de los pacientes con sífilis temprana o secundaria, aunque pueden producirse fracasos del tratamiento en pacientes con infección concomitante por el VIH. En la tabes dorsal, la penicilina suele detener la progresión, pero no revierte los síntomas. La sífilis meningovascular responde generalmente bien, a excepción del daño residual como consecuencia de los infartos isquémicos.